Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que estén pasándola bien. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Les ruego una disculpa por la demora. He tenido problemas con este aparato aquí y el teléfono, que a veces pues siempre se pone difícil. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí, listos para compartir un pensamiento más de la palabra del Señor. Y como estamos haciendo en estos días miércoles, compartiendo algunos textos de las Escrituras que han sido sacados de sus contextos, es decir, han sido interpretados equivocadamente sin tener en cuenta el contexto inmediato donde el texto ocurre, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de contextos, pero generalmente lo que más se viola es el contexto literario en donde está el texto, es decir, el pasaje en el cual el texto aparece. Y cuando se saca un texto fuera de ese contexto literario que tiene, pues, como dice el dicho hermenéutico, no es más que un pretexto para hacer creer lo que el intérprete quiere hacer creer acerca del texto. Y uno de los que más abusados han sido son los textos que encontramos en Juan 14, versículos 13 y 14, donde el Señor Jesús dijo: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, aparentemente cuando uno se topa con un versículo como este, pues definitivamente cree que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo va a conceder, porque definitivamente es la promesa que está haciendo el Señor aquí, en este texto. Pero bueno, como nos vamos a proponer en esta noche es demostrar lo contrario, que la Biblia nunca nos ha enseñado que todo, absolutamente todo lo que pidiéramos al Padre, tan solo porque lo pidamos en el nombre de Jesús, nos va a ser concedido. Realmente ese no es el significado del texto. Y bueno, vamos a considerar algunos pensamientos de un hermano que pues nos escribe con relación a esto, el hermano Natán Díaz. Es todo un artículo, solamente voy a tomar aquellas partes que nos resultan pues productivas para nosotros en esta noche, ¿no? Deberíamos comenzar preguntándonos si es realmente cierto que Dios hace todo lo que nosotros pidamos si lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, siendo honestos con nosotros mismos, pues sería un tanto difícil contestar esta pregunta afirmativamente. ¿Será cierto que todo lo que hemos pedido a Dios, eventualmente en el nombre de Jesús, el Señor lo ha concedido? Ahora, si con toda honestidad respondemos a esta pregunta, tanto a nivel personal o con la experiencia que hayamos observado en otros, tendremos que decir que no siempre todas las cosas que pedimos al Señor en el nombre de Jesús nos son concedidas. Y tristemente, a veces las personas que no creen en Dios toman como punto de partida versículos como este o afirmaciones como estas de aquellos que tuercen las Escrituras y de que enseñan de que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Señor te lo va a dar. Y los inconversos que están observándonos y viendo de que realmente no se cumplen todas las cosas que pedimos en el nombre de Jesús, pues ahí tienen entonces material para criticar y para murmurar, para poner en tela de juicio el Evangelio de Jesucristo.
Ahora, si realmente Dios no lo hace, ¿verdad? Dios no hace o cumple todas las cosas que pedimos en el nombre de Jesús, entonces ahí tenemos que pensar, bueno, ¿será que Dios está mintiendo en su palabra? Puesto que aquí dice que todo lo que pida el Padre en mi nombre, el Señor me lo va a dar, y sucede que no me lo dio. O las cosas no sucedieron como yo estaba deseando. Bueno, entonces hay un problema. Y los que no conocen las Escrituras y los que están débiles en su fe, pues pueden llegar a la conclusión, Dios entonces está mintiendo. Bueno, eso es prácticamente lo que queremos nosotros combatir, refutar en esta noche, porque no es cierto que Dios mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco puede mentir, porque Dios es absolutamente la verdad. Y Él es, no solamente tiene verdad, Él es la verdad. Y Dios no puede negarse a sí mismo, no puede mentir. Entonces, para poder llegar más o menos a un significado apropiado de estas palabras que encontramos en Juan 14, deberíamos hacernos algunas preguntas con toda honestidad. Y la primera pregunta que nosotros debemos hacernos para poder llegar a la conclusión de que si realmente está Dios mintiendo o es que hay algo que yo estoy entendiendo mal, es la siguiente: ¿será el Padre glorificado en el Hijo con mi petición? O sea, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque si usted observa, el texto no se queda en la primera oración, que quizás es la que sacan estos maestros para decir que Dios cumple todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús. Porque el texto dice, y todo lo que piden en mi nombre lo haré. Pero continúa, ¿verdad? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ahí se está añadiendo una cláusula bien interesante y bien determinante para que Dios haga o no haga alguna cosa que nosotros pidamos. Primeramente tenemos que estar completamente convencidos de que lo que yo estoy pidiendo va a traer la gloria del Padre en el Hijo. En Romanos 11:36 dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. La manifestación de su gloria es el propósito final y superior en todo lo que Dios hace. O sea que en todo lo que Dios hace, el propósito principal y final es su gloria. Su gloria. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros a la hora de formular nuestras peticiones ante el trono de la gracia de Dios. Por eso es que en Juan 14:13 dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que al final de cuentas lo que importa en la petición que estoy haciendo es que el Padre sea glorificado en el Hijo. No tanto es mi complacencia, no tanto es que se cumplan mis deseos y expectativas por cuanto yo lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús o yo tengo mucha fe. Realmente mi principal interés como hijo de Dios es que al yo pedir algo, eso que yo estoy pidiendo resulte para la gloria del Padre a través de Jesucristo. El Señor nos dio un ejemplo muy, vamos a decir, muy claro en su palabra con este asunto, o relacionado con el asunto, cuando Él explicó la muerte
de Lázaro, su amigo. Recuerden que Jesús tenía un vínculo especial con esta familia de Betania, Marta, María y Lázaro. Y Lázaro, su amigo, murió. Pero al recibir el Señor la noticia de la muerte de Lázaro, él estuvo todavía 4 días en el lugar, permaneció 4 días en el lugar antes de irse a donde estaba Lázaro. Y pues allí fue cuestionado, ¿verdad? Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, usted conoce la historia. El punto es que el Señor dijo claramente que esta enfermedad que le había sobrevenido a Lázaro no era para muerte. Aunque ya Lázaro estaba muerto, ¿verdad? No era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, dice allí en Juan 11:4. Y efectivamente el Señor hizo que Lázaro resucitara. Y Dios el Padre pues contestó esa oración, esa orden, ¿verdad?, que diera el Señor Jesucristo a Lázaro: ven fuera. Porque en efecto la enfermedad, en este caso, que azotó a Lázaro y lo llevó a la muerte, no era necesariamente para eso, para morir, porque definitivamente todos tenemos que morir algún día, y puede ser a causa de una enfermedad. Pero en este caso, esta enfermedad era para manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios. Entre otras cosas, es uno de los tantos milagros, señales que Jesús hizo en su ministerio terrenal para dar testimonio de su divinidad, de su mesianidad, de su carácter, de su identidad como hijo de Dios. Entonces, debemos partir de ahí. Cualquier petición que nosotros tengamos delante del trono de la gracia de Dios, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿será Dios glorificado respondiéndome afirmativamente a esta petición? ¿Dándome lo que estoy pidiendo? ¿Concediéndome lo que estoy pidiendo? Eso es lo primero. Porque si lo que estamos pidiendo y deseando no va a construir o no va a llevar al fin de que Dios sea glorificado en el Hijo, entonces no deberíamos desearlo. Y por eso es que tenemos que asegurarnos bien, al menos de tener ese deseo ardiente en nuestro corazón al pedir algo al Señor. La segunda pregunta que debiéramos hacernos es: ¿en qué confío yo? ¿En la sabiduría de Dios o en la mía? Al formular mis peticiones delante del trono de la gracia de Dios, al pedir lo que quiero recibir, yo tengo que preguntarme, finalmente, ¿confío más en la sabiduría de Dios o en la mía en relación a este asunto que estoy deseando o pidiendo? Porque, hermanos, realmente nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y pudiéramos nosotros estar completamente equivocados pensando que realmente necesitamos lo que estamos pidiendo, de que es lo máximo, de que es lo que realmente necesito para que tal y más cual cosa puedan traer satisfacción a mi vida, ¿no? Pensamos que el plan que tenemos nosotros es el perfecto. Bueno, por más que nosotros podamos confiar, o por lo menos creer, de que esas circunstancias que yo estoy pidiendo que cambien en nuestra vida, esas cosas que estoy pidiendo a Dios, puedan ser para bien, debo considerar que Dios es infinitamente sabio y que Él sí sabe realmente lo que nos conviene a nosotros. Aunque nosotros pensemos que tal cosa es lo que nos conviene, podemos estar completamente equivocados. Dice que justamente después de que Cristo dijera
que contestaría las oraciones que hagamos en su nombre, está en el texto la promesa del Espíritu Santo, que el Señor enviaría, ¿verdad? Ese otro consolador, para que nos guiara en todas las cosas que Él nos había enseñado. Bueno, las Escrituras nos enseñan que como cristianos debemos tener una absoluta dependencia en la guía del Espíritu Santo, en lo que debe regir nuestras peticiones. Es decir, que dependemos de la guía del Dios sabio para tomar decisiones sabias y vivir correctamente la vida cristiana. O sea, ¿en quién confío? ¿Quién es más sabio? ¿Yo soy el más sabio para dirigir mi vida y para tomar decisiones? ¿O necesito la dirección del Espíritu de Dios para que me guíe a toda la verdad? Para que me guíe hacia todo aquello que ha de traer gloria y alabanza al Padre. Eso es lo que debemos tener bien claro a la hora de hacer y formular peticiones o tomar decisiones. Porque la pregunta, con toda honestidad, que debemos hacernos es: ¿sabemos en realidad qué es lo mejor para nosotros? ¿Estamos completamente convencidos de que eso que estamos pidiendo o deseando es lo mejor para nosotros? Bueno, si en verdad consideramos que Dios es más sabio que nosotros, diremos entonces, junto con el apóstol Pablo: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la Escritura: no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dice en Romanos 8, 26 y 27. Entonces, tenemos que estar convencidos de que el Señor, que es más sabio y que nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos a vivir la vida que a Él le agrada, Él debe saber mejor que yo lo que me conviene. Quizás yo pienso que mudarme a tal ciudad es lo mejor, o cambiar de trabajo, o cambiar de iglesia es lo mejor, porque sacamos conclusiones pensando humanamente y no pensamos a veces que estamos obrando en la energía de la carne y no sujetos a la voluntad del Señor. Por eso es que es delicado y debemos prestar mucha atención al momento en que estamos nosotros pidiendo y buscando la dirección de Dios, porque podemos obrar y tomar decisiones equivocadas en la carne y no en el Espíritu, y entonces fracasaríamos o fracasaremos definitivamente, porque no estamos considerando la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿en quién confío cuando yo estoy buscando la dirección de Dios, o estoy pidiendo algo, o estoy a punto de tomar una decisión importante en mi vida? ¿Confío en mis instintos? ¿Confío en mis pensamientos? ¿En mi sabiduría? ¿O confío en la voluntad de Dios, en la guía de su Espíritu? Para obtener esa dirección tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago, porque el que se humilla es exaltado. El que se humilla y reconoce que es ciego y que no es competente para tomar las mejores decisiones o saber lo que mejor conviene, ese es el que Dios levanta, el que Dios conduce por el camino de la justicia. Pero hay que ser humilde, hermanos.
No podemos pensar, no, me voy de aquí porque eso es lo que yo creo que es lo mejor, porque fulano o mengano me cae mal, o porque las cosas no se hacen como yo pienso que deben hacerse, y metemos la pata. Así de sencillo. Entonces, hermanos, al pedirle algo a Dios, debemos hacerlo en un espíritu de humildad y dependencia absoluta de Él. Debemos procurar una actitud que demuestre una verdadera fe. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, yo estoy orando al Señor y le digo, a mí me gustaría que hicieras esto, Señor, pero sé que tú ves un panorama mucho más extenso y profundo que el que yo puedo ver. Por favor, haz lo que el Espíritu está intercediendo por mí ahora. Porque el Espíritu, como no sabemos, dice la Escritura, qué pedir o pedir como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos una ayuda allí extraordinaria, insuperable. El mismo Espíritu de Dios gime por nosotros. Pero nosotros tenemos que ser humildes y depender absolutamente del Señor para que se haga la voluntad del Padre. Este es el tipo de oración que glorifica al Padre. El tipo de oración que muestra dependencia y confianza en su soberanía y su superioridad, para reconocer el mejor lugar en el que nos puede llevar como hijos. Y ahora quizás lo que voy a decir pueda sonar contradictorio, pero siendo honestos a la realidad que hemos vivido, que hemos visto, que otros creyentes han vivido, es muy factible esto que voy a decir. Ese lugar o esa situación o esas circunstancias a las que Dios pudiera querer llevarnos pueden ser completamente contradictorias a las que nosotros pensamos que deberíamos ser llevados. Por ejemplo, puede ser que el mejor lugar que Dios nos pueda conducir como hijos suyos es a una situación de estrechez o de escasez económica. Y alguien puede decir, no, todo lo contrario, lo que tienes es que creer que eres prosperado y que tienes que declarar que tienes que tener tanto y recitar tal salmo no sé cuántas veces y un montón de cosas o recetas que dan por ahí de carácter místico para asegurar las riquezas. Pero paradójicamente, mientras nosotros pudiéramos estar deseando una situación holgada económicamente hablando, la voluntad de Dios puede ser que seamos llevados a una situación de estrechez. Bueno, no es lo que deseamos, no es lo que quizás pensemos que sea lo mejor, pero si estamos orando con humildad, dependiendo del Señor, estaremos abiertos a cualquier circunstancia, porque es posible que en una situación de estrechez, de escasez económica, quizás aprendamos a ejercitar nuestra fe o a depender más de la bondad y la misericordia de Dios y saber que no somos nosotros los que producimos la riqueza, que no es nuestra sabiduría, que no es nuestro trabajo, sino que es la bondad de Dios, por ejemplo. Quien dice una situación de estrechez económica, pudiéramos estar pensando en una enfermedad. Y alguien dirá, no, al contrario, si el Señor pagó por nuestras enfermedades, por su llaga, fuimos nosotros curados. Y un mal, dicho sea de paso, un texto mal interpretado también. Y en nuestra mente humana no cabería la posibilidad de que Dios estuviera pensando en permitir una enfermedad en nuestras vidas. Pero puede ser. Aunque no se ha definido con exactitud cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo, muchos estudiosos suponen que haya sido una enfermedad del cuerpo. Pero dicho, o sea lo que haya sido, era una situación que producía pena en el apóstol, dolor.
dificultad. Por eso Pablo rogó 3 veces que le fuera quitado. Pero el Señor le dijo las 3 veces la misma cosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, la Escritura dice que era un aguijón de parte de Satanás, en las circunstancias que Dios permitió en la vida del apóstol, para su bien, aunque él no lo podía entender, pero Dios sí sabía, aunque de cierta manera Pablo estaba bien claro del asunto, porque él dijo, para que no fuera yo a gloriarme desmedidamente por las grandezas de mis revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, este tenía una noción bastante clara del asunto. Dios le permitió esta circunstancia en su vida, sea cual sea, para que Pablo no llegara a enorgullecerse por las grandes revelaciones que había recibido de parte del Señor. Una enfermedad como la tuvo Timoteo, y Pablo mismo, quien había orado por los enfermos y se habían sanado, no pudo sanar a Timoteo por medio de la oración de fe y la imposición de las manos. Y le dijo: Timoteo, a causa de tus continuas enfermedades, ya no tomes agua, toma un poco de vino. El agua en aquel tiempo no tenía la pureza que tenía hoy, quizás motivo de más enfermedades que hoy. El punto es que el apóstol le recomendó tomar un poco de vino, pero no lo pudo sanar. A Trófimo, dijo en otro lugar, dejé enfermo en Mileto. Y así, hermanos, cualquier cristiano puede contraer una enfermedad. Y no es que nosotros la busquemos. Bueno, a veces no las buscamos por nuestro sistema de vida desordenado. No, si no cuidamos la salud, pues nos enfermamos, definitivamente. Y no podemos culpar a Dios. Nosotros nos buscamos ciertas enfermedades. Pero aún viviendo la vida normal y cuidándose, pudiera resultar alguien con una enfermedad. Como el caso de Lázaro, o el ciego de nacimiento, que encontraron a la orilla del camino y los discípulos empezaron a cuestionar allí: ¿será esto su padre, Señor? ¿Quién pecó para que naciera así? Y Cristo le dijo: mira, no, ni él ni sus padres pecaron. Esta es una enfermedad también para la gloria de Dios. Por otra parte, sabemos que tenemos que morir. Y una de las consecuencias del pecado en el mundo es nuestro envejecimiento, el deterioro de nuestro cuerpo. Y es natural que enfermemos y eventualmente muramos. Como Eliseo murió por una enfermedad contraída en los pies, en sus pies. Entonces, ¿por qué entonces no pensar que el lugar donde Dios pudiera desear llevarnos eventualmente es a una enfermedad? Para que Él sea glorificado, no porque Él sea sádico y se goce en nuestro sufrimiento. Y para quizás poner más difícil el asunto, habría que añadir a la lista, pues también la muerte. Y lógicamente ninguno de los que estamos vivos quiere morirse. Porque decir que una persona que quiera morirse tiene un problema psicológico grande. Está sumido en una tremenda depresión, está pasando por situaciones que él no puede bregar con ellas y entonces desea morirse, o está sufriendo mucho por el azote de una enfermedad y ya dice: bueno, lo mejor es morir. Pero en circunstancias normales, aun cuando estemos pasando por dificultades y pruebas, no queremos morir. Pero a veces la muerte llega de una manera repentina a personas que aparentemente están bien, ni son adultos mayores, ni están enfermos gravemente, pero murieron. Hermanos, no tendremos respuestas a todas las preguntas aquí en este mundo. Pero para algunos pudiera ser la muerte un beneficio de la gracia y la bondad de Dios. Pero en esos terrenos no nos vamos a meter, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién sabe las circunstancias y el mundo en que esa persona está viviendo
y su relación con Dios. Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas, y a veces con la muerte puede salvar a la persona. No sabemos, pero son posibilidades latentes en nuestra humana existencia. Y no podremos responder a todas las preguntas. ¿Por qué murió fulano? Si tenía tantos hijos pequeños, si no estaba enfermo, ¿por qué sucedió este accidente? No sabemos. No sabemos. Y muchas veces nosotros, los que predicamos y enseñamos, eso debemos decir a la gente. No sabemos. No por ahí nos estar dándole la vuelta al plato y buscando la quinta pata al gato y tratando de... Dios no necesita que lo ayudemos, ni que justifiquemos sus actos. Simplemente brindemos consuelo, apoyo, ayuda de la manera que sea necesaria a esas personas. Pero no tratemos de responder todas las preguntas, nos ponemos a hacer teología allí y hacemos más daño que bien. A veces lo que la gente necesita es tu compañía, es tu brazo por el hombro, es tu ayuda de alguna manera. Entonces, hermanos, tengamos conciencia de esto. ¿Por qué querríamos que Dios nos diera algo menos que lo mejor? ¿Verdad? Después de todo, si nosotros estamos pidiendo a Dios algo, lo único que deseamos es que Él nos dé lo mejor para nosotros. Pero no siempre lo mejor va a coincidir con lo que yo pienso que es mejor. Por eso es que tenemos que ser humildes y humillarnos delante del Señor y que se haga su voluntad. Jesús nos enseñó a orar de esa manera, aun cuando Él sabía todas las cosas. Pero en su humanidad Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este momento amargo de sufrimiento, dolor y muerte. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, la voluntad de Dios finalmente, como dice en Romanos 12, es agradable y perfecta. Pero para comprobar que la voluntad o el deseo de Dios es agradable y perfecto para nuestras vidas, tenemos que hacer lo que dicen los primeros versículos de Romanos 12. Así que, amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Una tercera pregunta que debemos hacer, además de las dos que hemos citado. La primera es: ¿será el Padre glorificado en el Hijo con mi petición? La segunda: cuando pido algo a Dios, ¿confío más en su sabiduría o en la mía? Y la tercera: ¿quiero lo mismo que Dios quiere? Bueno, ahí pues una de las cosas que tenemos que tener presente es saber lo que Dios quiere. Vamos a decir, en una manera general, de acuerdo a su revelación, de acuerdo a su mover y su actuar en medio de su pueblo y en las diferentes personas y circunstancias. Ahí podemos tener una dirección en cuanto a lo que Dios pueda desear y querer para nuestras vidas, porque definitivamente va a tener que estar en armonía con su voluntad revelada en la Escritura, con su verdad, con su doctrina, con la enseñanza que encontramos en su palabra, porque entonces estaríamos en un tremendo conflicto y un tremendo problema también, porque algunos afirman que están haciendo lo que Dios quiere, cuando están haciendo disparates y cosas que, lejos de glorificar a Dios, traen vergüenza
Pero ellos afirman. Hay algunos con todas las letras que dicen, Dios me mandó que hiciera esto. Dios me dijo que hiciera esto o que no hiciera esto. Pero cuando usted analiza esos postulados y lo lleva contra la verdad de su palabra, sabe que no es Dios para nada quien le habló, ni quien le dijo. Puede haber sido cualquiera menos Dios, porque no armoniza con su palabra. Entonces, esto es un aspecto bien difícil, en cierta manera, porque tenemos que conocer la Escritura y el actuar de Dios, como es que Él acostumbra, ¿verdad?, a proceder en los diferentes casos, que siempre va a ser de acuerdo a lo que Él mismo ha dicho, a lo que Él ha enseñado, porque entonces se negaría a sí mismo. Y ya dijimos que Dios no puede negarse a sí mismo. No se puede contradecir a sí mismo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿desea lo que desea Dios cuando usted pide? Cuando yo pido, cuando yo deseo realmente lo que Dios desea, o yo estoy pidiendo, como dice Santiago más adelante, para gastar en mis deleites. Dice el apóstol, algunos piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites y en sus pasiones. Lógicamente no van a recibir nada de Dios, porque no están pidiendo para la gloria de Dios. Después que uno esté convencido de que desea lo que Dios desea, entonces puede pedir con confianza, porque tenemos esa confianza, dice Juan, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero estamos en un mismo sentir con el Señor. Estamos pensando con Dios y estamos deseando lo que Dios desea. Ahí no hay manera de equivocarse. Es la verdadera clave de una oración contestada. Entre más vayamos creciendo en santidad hacia ser más como Cristo en nuestra manera de pensar, más oraciones veremos contestadas. O sea, mientras más estemos caminando en el camino con Dios, agradándole, viviendo una vida santa, tendremos mayores posibilidades de que las oraciones sean contestadas de alguna manera satisfactoria. No por nuestras buenas obras, pero sí por la fidelidad al pacto. Recuerden en Isaías 59, el Señor dijo, el problema no está en mí. Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo. No es que mis manos se han acortado para bendecir, ni mis oídos se han agravado para no escuchar. Es que ustedes viven de una manera desordenada y yo no puedo escuchar sus oraciones. Entonces, no es por obras, pero sí hay que vivir la vida que agrada al Señor. Y de esa manera, deseando lo que Él desea, podemos nosotros recibir lo que estamos pidiendo siempre en su voluntad. Cuando analizamos Juan 15:16, se refuerza el pensamiento porque se habla del fruto. Dice, pero ahora sus mandamientos se convierten en frutos. El Señor dijo, y los designé o los puse para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se lo conceda. Entonces hay que estar viviendo en la voluntad de Dios y hay que estar dando frutos para Dios. De otra manera, va a ser un caos, un problema tremendo. Pero si estamos haciendo su voluntad,
para lo que Él nos ha puesto, que claramente lo dice allí, es para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Él no nos ha puesto para que tengamos buenos resultados, para que impresionemos a la gente con iglesias, megas iglesias y múltiples ministerios y proyectos y fama. No. Los resultados no siempre son lo mismo que los frutos. Pueden haber muchos resultados, pero poco fruto. O poco fruto y grandes resultados. Porque no es a Dios lo que le impresiona a Dios, no son nuestros resultados. No son nuestras habilidades, nuestra grandeza, nuestra sabiduría. Él lo que reclama de nosotros, amados hermanos, es fidelidad. Que cumplamos con el propósito para que Él nos ha puesto, que es llevar fruto y el fruto permanezca. Y de esa manera estamos glorificando el nombre de Dios. Y entonces con más facilidad nuestras oraciones serán contestadas. Y veremos mucho de nuestros deseos cumplidos en su voluntad. Pero no se trata de decláralo y obténlo, confírmalo, establécelo y ya lo tienes. No, eso no impresiona a Dios, ni es como Él obra. Dios quiere que llevemos fruto. Por tanto, cada vez que pidamos llevar fruto y que ese fruto permanezca, no debemos tener la menor duda que Dios contestará nuestras oraciones. Bendito sea su nombre. Termino diciendo que la oración no es para que Dios se someta a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos a Dios. Y esa es la verdadera fe, la que hace cosas sobrenaturales y mueve montañas. La que muestra que Dios hará todo aquello que lo glorifique. Y cada vez que pidamos que Jesús sea glorificado en la manera que Dios conteste nuestra oración, tengamos por seguro que Él lo hará. Aunque signifique arrancar un monte de un lugar y para echarlo en el mar. Pidámosle a Dios llevar fruto para su gloria, porque solo Dios sabe, hermanos, en su infinita sabiduría, cómo y dónde lo hará. Pero sí lo hará. La verdadera fe es esa, caminar dependiendo del Señor, proclamando su palabra y confiando en que si estamos haciendo lo que a Él le agrada, Él siempre nos conducirá por el camino de la victoria, por lo que es mejor para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y tengamos siempre presente las reglas hermenéuticas al interpretar las Escrituras, para que no estemos dándole al texto un significado que no tiene y dando falsas esperanzas a la gente, haciéndoles creer que si tan solo piden en el nombre de Jesús, todo lo que pidan lo van a recibir, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Que Dios les bendiga. Si me acompaña un momento en una breve oración, quiero dar gracias al Señor porque nuestra hermana Vicky ha salido satisfactoriamente de la operación. Aunque recuerden, es una situación delicada, requiere mucho estudio de parte de los médicos y que ella siga siendo pues atendida. Por lo pronto tendrá que estar una semana más en el hospital, pero sigamos orando por ella y también por nuestro hermano Antonio Ramón. Hermanos, recuerden que él está enfermo también y tiene que estar durmiendo allí en un sillón con los dolores que él tiene en los huesos. Bueno, oremos para que Dios les bendiga. Sigamos intercediendo por, nuestra hermana Mariquina Díaz y sus enfermedades. Todavía está pendiente un resultado de una prueba que se hizo en su columna. El Señor ponga su mano y les sane completamente. Por nuestras hermanas Gladys Pedraza, María Antonia Díaz, ellas son ancianas también, hermanos, y
María Antonia todavía está en el proceso de establecerse nuevamente entre nosotros. Que Dios provea todo lo que necesitan. Por nuestra hermana Olga Padilla, que está recuperándose de su caída, pero es molesto tener ese yeso allí y su brazo pues le duele. Que Dios conceda a nuestra hermana pronta sanidad de esa situación. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, porque eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias por la verdad de tu palabra, por tus promesas que son eternas, que son todas en el sí y en el amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, guíanos por la senda de justicia, por amor de tu nombre, y concédenos que caminando en fe, en santidad y verdad, podamos un día ver tu rostro, Señor, en la eternidad. Rogamos, Padre, que seas propicio a todas las demás necesidades de nuestros hermanos de la iglesia y de otras iglesias también, e intercedemos por este mundo impío, Señor, que perece en su ignorancia, en su rebelión, Padre, haciendo lo que no te agrada. Ten misericordia, oh Señor, y concédeles la oportunidad de arrepentirse de todos sus pecados. Pedimos, Señor, por la situación tan particular y difícil que vive nuestra nación acá, y rogamos que tú, Señor, pongas tu mano para que en estas elecciones que vienen se pueda llevar el asunto de la mejor manera posible, Señor. Rogamos e intercedemos también para el pueblo de Venezuela, Señor, y la triste situación que está viviendo. Padre, trae un respiro para esta nación. Mira a las familias que han perdido a sus seres amados. Señor, permite que haya una solución pronta a este conflicto, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Rogamos que al descansar en la noche, la paz tuya esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, por escuchar, y que estemos aquí, si Dios lo permite, para el próximo miércoles. Amén. Shalom.